No, si era para... Sí, pero empieza así. Bueno, como quieras. Venga, sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos. El foro está ajustado, pero bueno. Nada, tenemos la suerte de haber podido organizar un evento de estos, que es un pueblo pequeñito de Tricity, y poder a la gente trasladarle un poquito nuestra historia, nuestra vida, cómo se ve, cómo podemos trasladarlo a las siguientes generaciones. Tengo que agradecer de antemano la disposición de Manuel García Alonso, que nos va a hablar un poquito sobre la historia y la vida pasiega. Y por supuesto, a quien se ha encargado de organizarlo, Ángel, muchas gracias. Y que cuenten con nosotros siempre, que vamos a colaborar y ayudar para estos eventos y que podamos disfrutar ahora de su charla y su conferencia. Ángel, te doy paso, no vamos a quitar el protagonismo a Manuel. Buenas tardes y gracias al Ayuntamiento, por supuesto, por su colaboración y apoyo, y a Manuel por venir un sábado aquí. Manuel es, ya lo veréis, un buen conocedor de la historia y del territorio pasiego. Es historiador, es arqueólogo y etnógrafo, ha sido profesor de instituto, ya está jubilado, y ha trabajado como profesor, lo veréis cómo se explica, pero también ha hecho mucho trabajo de campo y de investigación. Yo creo que se conoce, no creo que exagere si diga que por lo menos has estado cerca de casi todas las cabañas. Bueno, ha hecho trabajo, también ha hecho excavaciones arqueológicas, no solo en esta zona, sino también en la zona de Campo y de Aguayo. Tiene muchas publicaciones, una ya de hace años que es muy relacionada con el tema de hoy sobre la cabaña pasiega, su origen y evolución histórica, evolución arquitectónica. Tiene muchos artículos sobre esta zona y sobre otras, y una publicación reciente que yo recomiendo especialmente, que es Etnoarqueología de la Montaña Cantábrica, que viene a ser una recopilación de todas estas cuestiones, ¿no? Así que yo le conocía sus publicaciones, pero le conocí porque vino a ayudarnos cuando iban a poner los molinos en todo el Cordal, y en particular corría riesgo de desaparecer los restos que hay en Corba y en Ventosío de antiguos sedes, que ahora os explicarán luego la importancia histórica que tuvieron, y en aquel momento nos apoyó, estuvo estudiándolo y nos echó una mano con una gran disposición y sobre todo con mucho conocimiento, ¿no? Así que nada, le doy la palabra. La charla se va a grabar en vídeo, se va a intentar grabar, para gente que no pueda estar, la pondremos por ahí, se circulará para que sepáis, que corráis la voz, que el que quiera escucharla después va a tener esa oportunidad a través de un vídeo que se va a grabar. Así que muchas gracias y Gracias, Ángel, gracias. Si me oye bien para atrás, me vais a perdonar porque tengo un trancazo horroroso, pero bueno, creo que se me puede oír. Disculparéis porque de vez en cuando tengo que toser o yo que sé, cosas de estas. Cosas del tiempo. Y entonces, pues yo espero que no les suene a pretencioso venir a hablar a los pasiegos de la historia de los pasiegos. Pero con el conocimiento que tenga y a donde lleguen mis alcances, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Agradecer eso, el acogimiento del ayuntamiento en esta sala que no conocía y que, bueno, me parece que para una villa como esta, pues es amplia y acogedora, la verdad. Y agradecer a Ángel, él ya ha contado un poco con razón, la razón por la que empezamos a vernos y a colaborar. Y agradecer a Ángel porque no se limitó a eso. Él también estuvo investigando, también sobre todo el acceso a los archivos, nos permitió pues, un acercamiento más preciso a lo que ya conocíamos en parte, por lo menos. Pero bueno, bien,
Vamos a ver. El título es San Pedro Romeral, Historia y Vida Pasiega, pero es más interesante el subtítulo. El relato de un proceso de ocupación. La historia de las villas pasiegas, la historia de los montes de Pas, que es como desde antiguo se llamó a esta comarca, a esta zona, porque el nombre de valles pasiegos es reciente y no se ajusta bien a lo que era, realmente. Entonces, la historia de esta zona es una historia de colonización, de ocupación del territorio, que yo voy a tratar, pues bueno, de contarles un poco. Si luego alguien quiere preguntar algo sobre la marcha, quiere intervenir, no hay problema, podemos dialogar y nada más. Bueno, Edad Media. Estamos entre los siglos XI, XII hasta, por ejemplo, desde el documento de Oña, que es muy conocido, del año 1011, hasta el siglo XVI, realmente, es decir, durante 500 años, este territorio constituyó un territorio absolutamente despoblado. No es el único caso, hay casos que todavía siguen quedando despoblados aquí en Cantabria, por ejemplo, la mancomunidad campo-cavernica, que nunca se llegó a poblar definitivamente. Pero este territorio era algo similar. Estaba absolutamente despoblado. Se cita el documento de 1396, del privilegio del herbaje de Espinosa a los Monteros, y ahí se dice claramente que esto, entonces, jurisdicción de Espinosa, eran montañas bravas y desiertas. ¿Vale? Desiertas de población, no de otra cosa, pero de población sí. De hecho, no tenemos en toda la Edad Media ningún testimonio arqueológico del poblamiento, así como en otros valles, Toranzo o Carriedo, yo qué sé. Existen testimonios de necrópolis, de cementerios y de iglesias antiguas, románicas o góticas y demás. Aquí no tenemos nada de eso. Todos los testimonios son posteriores. ¿Quiere eso decir que no había nadie por aquí? Pues no, tampoco. Aquí había gente, pero había gente que iba y venía. Gente a las veranizas, ¿vale? O sea, en verano. Veranizas era el sitio donde acudían los rebaños con los pastores en verano. Se llaman brenas o veranizas, de cualquiera de las dos maneras. Pero no población estable, es decir, aquí no había feligresías, no había iglesias, no había cementerios, en ese primer momento. El documento de 1011 cita algunos territorios de esta zona, precisamente. En los deslindes de lo que era de Espinosa, jurisdicción de Espinosa, se dice: y a la mata de Nela y a Sumo Lavato tengan potestad en las selvas, en los valles, en las montañas, en las aguas, de pacer las hierbas y guarecerse en los seres. Nos está indicando pastores que aprovechan la grana, aprovechan las brenas y demás para pacer, y tenían sus cabañas, sus chozos, en esos lugares que les llaman seres. Bien. En 1206, el rey de Castilla, Alfonso VIII, otorga a Espinosa de los Monteros, a la villa, el privilegio rodado. Quiere decir que le está empezando a conceder exenciones de impuestos. Impuestos de fonsado, fonsadera, pedido. ¿Por qué? Porque los monteros eran la hidalguía local que el rey de Castilla, este mismo rey Alfonso VIII, tenía a su servicio en la corte para vigilar su sueño. Era un cuerpo de guardia personal del rey. Y entonces el rey pues les concedía cantidad de exenciones y cantidad de privilegios. Con lo cual, esa gente, esos monteros, que al principio eran muy poca gente,
al principio eran unos 12 y luego fueron ampliándose, pues esa gente fue ganando en prestigio y en propiedades. Llegaron a dominar la villa de Espinosa y llegaron también, entre otras cosas, a aprovecharse de todos estos pastos de esta zona de los Montes de Pas, montañas bravas y desiertas, aprovecharse de ellos para criar ganado. Ovejas, vacas, ganado. ¿Cómo lo hacían? Pues por el método que se hacía en todas partes, porque en otras partes era lo mismo, que consistía en contratar un pastor que venía de los pueblos de alrededor, que contrataban y le pagaban en ganado también, en la parcería. Eran aparceros de los monteros, de los señores de Espinosa. Parceros quiere decir, ya lo sabéis, que es ganado a medias, ganado a tercias, es decir, si pasa el tiempo suficiente, el pastor acaba siendo dueño de un pequeño hato de ganado. Si pasa el tiempo, pasan los años, al final se hace con un rebañuco suyo. Y eso fue lo que les dio la independencia a esos pastores, que es la primera población que conocemos en esta villa y en todas las villas de Pas. Que entonces no eran villas, era terreno montuoso de Espinosa, sin más, de la jurisdicción de Espinosa. Bueno, los pastos pues aún están por ahí, los seles también. Ahí tenéis una zona donde hay un sel a un lado y otro de esa montaña. A un lado se llama Sel del Cuende y al otro lado se llama Sel Don Diego. Quiere decir que eran privados esos seles. O sea, allí los señores mandaban sus rebaños al cuidado de pastores. Y había señores que era la casa de Velasco, en el caso de Sel del Cuende, el conde de Castilla, el condestable, o en el caso de los Monteros de Espinosa, don Diego Salazar. Esto es lo que sabemos en aquellos lejanos tiempos. ¿Qué había? Pues como digo, se contrataban los pastores. Aquí os he traído algunos ejemplos de otras partes, que era igual, exactamente igual en aquellos tiempos. En todas partes de Cantabria, en toda la cordillera cantábrica, tenemos lo mismo. Seles con chozos, ya la mayoría en ruinas, ya ni se usan, aunque en algunos sitios todavía hay cabañas en pie. Por ejemplo, esta es en Campó. Bueno, pues ahí lo tenéis, lo que es un sel. Una zona, un lugar donde se recogía el ganado por la noche. Y el pastor dormía en el chozo. No era una cabaña para meter ganado. El ganado estaba alrededor, en unos corrales que había alrededor o libre, pero en el entorno del chozo. Sin más. Luego lo que sí podía haber eran bellares. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ahora alguno. Bueno, este chozo está aquí arriba en Ventosío. Aquí encima del Dano, por ejemplo. Son restos de esos chozos que quedan por ahí todavía. Pero estamos hablando pues, del siglo XII, XIII, XIV, XV. Esta gente en invierno no se quedaba ahí. Se iba a su pueblo. ¿Su pueblo dónde estaba? Por lo que sabemos, en el entorno de Espinosa. Eran o del mismo Espinosa o de los pueblos de alrededor. Como sabemos de algunos de Para, otros de Santolaya, otros de Quintana los Praos. Había algunos también de Carriedo que se contrataban, carredanos. O sea, contrataban pastores, de Soba también, de otros sitios. Pero sobre todo contrataban de la villa de Espinosa y alrededor. O sea, en su mayoría, esos pastores que venían en verano eran espinosiegos. Eran de Espinosa, en su mayoría. Bueno, esto es un chozo. Yo bajo de Aguayo, porque vivo en Aguayo, y hemos recuperado ahora ese chozo de pastor, que fue el último que estuvo en pie. Dentro lo que había era un catre para dormir, el pastor, y nada más. Tenía en una esquina una losona para poder hacer fuego, y el fuego salía entre las tejas, o por ahí. Eso era así. Con una manta y a pasar las noches. ¿Vale? Pero quiero decir que aquí en Pas era igual, exactamente igual en esa época.
no he encontrado ninguna diferencia. Los testimonios que vemos en todos los montes de Pas se refieren a esto, a pastores. Ni iglesias, ni cementerios, ni nada que nos hable de que había gente que permanecía en invierno. No, no. En invierno se llevaban su soldada o sus terneros que habían ganado durante ese verano a su casa. Estaba en los pueblos de la zona de Espinosa en su mayoría, como digo. Bueno, esto es el del Cuende, por ejemplo. Luego ha dado paso a un cabañal, luego ha dado paso a una pradera. Pero la foto es la de Sel del Cuende y se puede ver que hay una serie de corrales. Algunos son chozos, ruinas de chozos, pero otros no son ruinas de chozos. Son una especie de corrales pequeños. Se llamaban bellares. ¿Os suena de algo la palabra? ¿A que sí? Un bello. Seguro que la mayoría de ustedes lo saben mejor que yo. Un bello era el ternero. ¿Vale? Y entonces, los bellares eran corralucos donde encerraban a los bellos porque no podían seguir a las vacas a las brenas que iban muy lejos, les daban de mamar por la mañana y les volvían a dar de mamar cuando volvían las madres por la noche. Pero se quedaban al cuidado de un criado ahí, en esas chozas y billares. Tenemos muchísimos ejemplos de esto. Lo de la derecha es Castromorca, la planta de las cabañucas de Castromorca, que tampoco son cabañas para ganado, son chozos de pastores. Lo que pasa que en Castromorca tenemos un ejemplo de otra cosa, y es que los pastores empiezan a cuidar su propio rebaño. Ya no trabajan para los monteros. Han hecho un rebaño propio, como la parcería, y se dedican ya a lo suyo, con su familia. Suben ahí en verano, cada familia en un chozo de esos, y cuidan su rebaño propio por la zona, alrededor, las brenas y brenizas que hay en ese lugar. Eso es Espinosa del Montero, eso está en Espinosa. Bueno, esto sí está en San Pedro del Romeral. Algunos seguro que lo conocen. ¿Es el caso? Esto es el de la Fuente. Es el de la Fuente, sí señor. Pues el de la Fuente era un sel, se llama así. Y era un sel porque aquí verán ustedes un chozo en ruina y un bellar. Era un corraluco pegado al chozo. Eso es el de la Fuente. Luego se convierte, más tarde, en el siglo XVIII, de hecho, en 1761, como pone en el dintel de la puerta al payo, en 1761 se levantó esa cabaña. Eso ya era buen chozo, ya. No, eso no era un chozo, eso ya es una cabaña con todas las de la ley, de 2 plantas, y ya el que vivía ahí era ganadero, no era pastor. Los pasivos van a dar el paso de ser pastores a ser ganaderos, que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo. Entonces, tenemos que la expansión y colonización pasiega del territorio se va a producir en los siglos XVI, XVII, XVIII. Primero, simplemente poblando, es decir, quedándose en los inviernos, la población ya ahí, fundando iglesias, cementerios, y ya se empezaron a quedar, ¿vale? La colonización pasiega no se va a producir de manera pacífica, sobre todo en los linderos. El Valle de Toranzo, el Valle de Carriedo, el Valle de Valdeporres, el Valle de Sotoscueva, van a entablar cuantiosos pleitos con las feligresías pasiegas. Todavía no eran villas, simplemente eran las parroquias, las feligresías. Y entonces hay un montón de pleitos con todos estos valles, sobre todo en esta zona con el Valle de Toranzo. Siempre ha habido el principal problema con los toranceses. Toranzo siempre entendía como suyos los seles de pastores
que había en la Cabeza de Luena, lo que hoy es Resconorio y Carrascal y toda esa parte, y también entendía como suyo lo de Aldano. Los seles de Aldano y de Cabeza de Luena eran posesión de los pueblos y de los nobles del Valle de Toranzo. Pero empezará a haber lío. Los pasivos van ocupando el terreno comunal, van haciendo cerradas, van haciendo cabañas, y al final, pues a veces hasta hay palos, como es natural. Lo mismo va a suceder en la zona de Riolangos, Pandacebo, aunque ahí ya entra Vega de Paz. Pero bueno, es el mismo fenómeno. Hay una prendada de ganado pasiego en Riolangos en 1533. O sea que estamos remontándonos a ese siglo XVI, donde empezamos a ver ya poblamiento. Y también hay un pleito de Toranzo. El pleito es entre Toranzo y Espinosa, porque esto era jurisdicción de Espinosa. Insisto. Los pasivos no eran independientes en aquel momento. Era población espinosiega. Y estos montes de Paz, montañas bravas y desiertas antiguamente, que empezaban a no ser tan desiertas, resulta que eran de Espinosa en aquel entonces. Hay una sentencia de 1535 que va a reconocer mancomunidad de pastos en Riolangos y Baunalastra, en la zona de Vega los Vagos. ¿Vale? Bueno, la colonización pasiega va a continuar. Se renueva el litigio en el siglo siguiente, en 1634, y por ejemplo hay un documento muy curioso que ya reconoce a los pasiegos como diferentes por parte de los otros valles, como distintos. Dice, por ejemplo, en ese documento, un testigo de Toranzo dice así: han conocido que son habitantes de los dichos montes, porque las tales mujeres todas traen un mismo hábito, por donde son conocidas ser de los dichos sitios desde el de la Vega y San Pedro del Romeral, y generalmente llamadas mujeres pasiegas. Y los hombres pasiegos, dándoles nombres de tales los sitios, feligresías, en Montes de Paz en que habitan. Siempre se mantiene el nombre de Montes de Paz, no el de Valles Pasiegos ni nada de eso. Montes de Paz siempre se dijo a esta zona de aquí, estas cabeceras. ¿Vale? Bueno, en 1632, para que veáis cómo avanza el poblamiento pasiego aquí, el libro de Escalera Guevara pues cita Nuestra Señora del Resconorio, entre las ermitas de San Pedro del Romeral, no de Toranzo. Es decir, que los pasiegos ya habían avanzado hasta fundar una ermita y todavía no enterraban, era ermita simplemente, pero era de la jurisdicción de Oña, es decir, de la feligresía de San Pedro, el Resconorio, era de la feligresía de San Pedro. Y los pasiegos de Resconorio venían a enterrar aquí, a San Pedro, a la iglesia de San Pedro, al cementerio aquí en San Pedro. Bueno, vamos a ver algunas cosas más. Esto pasa en toda la zona, no es una cosa solo de San Pedro, Por ejemplo, en la zona de San Roque y por ahí también. Esto es un antiguo sel, y se ve un chozo cuadrado, y debajo de ese chozo existe esto. Desde ese chozo se ha sacado esa fotografía. Eso es el Romeral, no es este Romeral, es otro Romeral. Pero lo cierto es que, ¿qué ha pasado? Pues que el que vivía aquí era pastor, no invernaba. Pero los que ya empiezan a vivir aquí en estas casas ya son ganaderos y se quedan en la zona. Tienen una vividora y tienen otras en donde están temporadas. Pero ya son edificios más grandes, con 2 plantas, el inferior para cuadra y el superior para pajar o payo.
y también suelen tener en la planta alta, pues ya sabéis, unos catres, una cocinuca y estas cosas para pasar alguna temporada. Pero son edificios distintos. Los dos se reconocen muy bien, aunque los primeros son más antiguos y están en ruinas, en su mayor parte. Bueno, esto es también aquí en San Pedro Romeral, es Lullago. Y también tiene origen en Usel, pero se convierte en lo que llamamos un cabañal o una pradera, lleno de cabañas y servidumbres. ¿Vale? Praos, cabañas y servidumbres de acceso, de servicio y de acceso para entrar a las casas y a las fincas. Donde se empieza a imponer la muda, en torno al siglo XVIII ya conocemos el fenómeno de la muda en esta parte de las montañas. Bueno, esto es también San Roque de Riviera, Coballarco, pues vemos que hay... No, vamos a ver, sí, la fotografía es de Coballarco. Coballarco tiene aquí las ruinas de un chozo, ahí en medio de esa pequeña finca que se puede ver ahí. Lo otro es en realidad un corral cerrado, ¿vale? A lo que hay alrededor de la cabaña. Y he traído otro ejemplo, que es Saldubeja. Saldubeja, subiendo a las estacas, muestra una cabañuca, un chozo mínimo aquí, y luego el cabañal un poquito más arriba. O sea, las cabañas. Esto se produce, es solo para que vean que se produce en todos los montes de Pas. No solo es cosa de los pasivos romeralos, cosa de los pasivos sanrocanos o veganos. En todas partes lo tenemos esto. Puedo traer un montón de ejemplos. Yo he hecho bastantes trabajos sobre los seles pasivos y está perfectamente probado y comprobado este tipo de cosas. Bueno, esto es un caso curioso. Es un ejemplo, está aquí también, está aquí en San Pedro Romeral. Esto es el de la Peña. Arriba en la divisoria ya con Burgos. Peña Las Azas. Peña Las Azas es una de las peñas, sí. Pues bueno, pues en el ser de la Peña, como se llamaba entonces, pues encontramos ruinas aquí de un pequeño chozo y ruinas de un pequeño corral, o ya. Pero luego resulta que sobre ese corral y chozo se levanta una cabaña, que es esta que ahora está en ruinas también, es esta de aquí, que tiene una fecha escrita en una ventana, y es 1717, creo. O sea, que igual que en los otros casos, según avanza el tiempo, la población hace cabañas, hace cerradas, va ocupando el terreno que antes era comunal de Espinosa. Lo va ocupando. Es una auténtica colonización del territorio. Espinosa a veces trata de revertirlo, pero no puede. Está esto demasiado lejos de Espinosa como para que venga por aquí la policía rural todos los días. Entonces, pues se ocupa como se puede. Vamos a ver. Se coloniza. La circunstancia más importante es qué derechos hay sobre el terreno. Los derechos son, pues que son vecinos de Espinosa. Por tanto, si el terreno es de Espinosa, pues tienen ciertos derechos a cerrar. Luego las resoluciones de los pleitos, el rey les reconoce el derecho a cerrar y a hacer cabañas. Con lo cual, lo van a ir haciendo, ¿no? El problema se acrecienta, aumenta, cuando resulta que no se limitan a los terrenos de Espinosa, sino que en el siglo XVII y en el siglo XVIII, pues esta gente no se para en barras, sigue para adelante. Entonces, se mete en terrenos que jurisdiccionalmente no estaban ni en la jurisdicción del monasterio de Oña, ni en la jurisdicción de la villa de Espinosa. Eran territorios, en este caso, de Toranzo. Seles de Toranzo.
Los pasiegos pues van yendo a esos territorios que están en el límite, en el deslinde, y van avanzando allí. No sin problemas. O sea, los pleitos jurisdiccionales son constantes. Siglo XVI, XVII, XVIII, incluso después del villazgo, después de la formación de esta villa y de esta casa consistorial, también van a seguir los pleitos. Concretamente, en Corba, en Ventosío, en las cabeceras de Aldano y de Luena, empezamos a conocer ya cabañas, fincas cerradas, de la misma manera que las que puede haber aquí. Todavía están ahí. Cualquiera que circule por aquella zona pues se da cuenta que lo que ve es prácticamente lo mismo que aquí. Sin embargo, los toranceses no se dejaban fácilmente avasallar y hubo bastante problema para que los toranceses reconocieran la ocupación, claro, lo consideraban suyo. ¿Vale? Y así fue en Corba, en Ventosío, en Avellanedo, en otros lugares. Ángel lo conoce mejor que yo. Hay ruinas de cabañas tipo pasiego metidas en las cercas, en lo que se llama el Prado Corba, el Prado Ventosío, esas cercas que hay ahí enormes, que son enormes, que antiguamente se llamaron seles, también, porque había chozas de sel. Pues resulta que tenemos eso ahí. Recordemos que existe ahí sitios que le llaman el Sel, los Picones, Aldano, el Hornal, Casencimera, Bus Nuevos, el del Haya, el de Alceo, Pando, Pandotu, el del Hoyos, el de la Lamba, los Campillos, y más. Todo eso ahora son cabañales, o sea, son praderas con cabañas, de tipo pasiego, no de otra manera. Y eso solo se puede explicar por la llegada de población pasiega que vive de otra manera, empieza a vivir del ganado ya, no del pastoreo, con fincas cerradas. Hay que destacar que tienen colaboradores, estos pasiegos que van para allá, hacia Toranzo, tienen una colaboración enorme por parte de los señores de Toranzo, señores laicos y eclesiásticos. O sea, la nobleza torancesa y las parroquias torancesas que también estaban en manos de curas de las familias de Toranzo, el cura de Villasevil, el de San Andrés de Luena, el del otro lado, que bueno, pues empiezan a contratar ganaderos y aparceros pasivos. Hay un documento de 1610 con un contrato de parcería en el Sel de Corba, en el Prado Corba, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir poco a poco. Bueno, vamos a remontarnos otra vez atrás para ver esto, cómo está en el mapa. ¿Vale? Bueno, esto que ven ahí son los deslindes, los territorios que aparecen como propios de la jurisdicción de Espinosa en el privilegio del herbaje, 1396, cuando esto no había población estable aquí. Simplemente eran los deslindes de lo que era el terreno de Espinosa. Pueden ver que no llegaba más allá del valle del río Troja, es decir, del Rosario y toda esa zona, y que el Aldano y Luena quedan fuera. Tenemos las primeras inscripciones en cabañas, en las sobrepuertas de las cabañas, en algunas, aparece una fecha. Por ejemplo, esta es de Benacavera, y es vamos a ver, esto es de 1569. La fecha que aparece ahí es 1569.
Luego tenemos también el Rellano, en 1626. Tenemos también el Pardillo de Vega los Corrales, que me parece que lo tenemos por aquí. No, esta no es todavía, pero bueno, luego lo vemos. Estas primitivas cabañas tenían algunas características un tanto particulares. Por ejemplo, las puertas no eran esconzadas, las puertas eran rasgadas, a portilla. Así, rectas, digamos, los laterales rectos, las jambas rectas. Algunas quedan, sí. Esa de ahí era, la fotografía la hice en la pero da igual. En muchos sitios las hemos visto. Esas son muy antiguas, son pues esa época del siglo XVI, XVI, XVII y hasta mediados del XVIII. Porque luego ya las puertas se van haciendo esconzadas y las cabañas son mayores, de más tamaño. Aquí tenemos la antigua cabaña del Pardillo, lamentablemente ahora está destrozada, en mi opinión. Han cambiado completamente, no se reconoce en absoluto, porque no era lo valioso la fecha. Y también. La puerta era delgada. Sí, exactamente. Y ahí tuvieron que picar porque la vaca pegaba arriba, sí. Entonces lo pican y hacen como un arco, pero eso ya cuando viene la vaca pinta. Hay más de una sola. Sí. Pues nada, esto es, y tiene esta fecha, en esa sobrepuerta, 1595. Lo que era valioso de esa cabaña es el tamaño que tenía, las alturas y todo. Porque en esa época las cabañas eran pequeñucas. De tamaño, de altura también, había que ir casi agachado por dentro. En fin, era otro tipo de cabañas. Diferentes a las que hoy vemos aquí, desde luego muy diferentes a las vividoras. Bueno, y así llegamos al siglo XVIII. A ver, antes de empezar con esto, diremos algunas cosas. Diremos que en Espinosa de los Monteros hay mercado y feria de ganado desde 1501. Es decir, que los pasiegos tenían su propia feria en Espinosa. Ese era su lugar natural. Desde 1501. Y no hay que separar esa fecha de las otras que hemos visto en las cabañas. 1500 y pico también. ¿Por qué? Pues porque eran la gente que estaba criando ganado en régimen intensivo, es decir, segando y abonando en fincas cerradas. Esa era la gente que llevaba su ganado a vender a las ferias, de Espinosa y de todos los sitios que podían. De hecho, pues bueno, hay ferias en todo el entorno a partir del siglo XVIII, incluso las de Torrelavega, las de La Llama. La primera feria del mercado de La Llama es de 1799. ¿Qué pasa entre 1501, la feria de Espinosa, y 1799? Pues todo esto, que los pasiegos se han hecho ganaderos y empiezan a vender pues un tiro de vaquis, que llamaban, es decir, mantequillas o quesos, K6, es como aparece en la documentación antigua, K6, el butiro de vaquis. ¿Qué significa? Pues quesos y mantequillas, al principio. Luego ya vendrá más adelante la vaca pinta y todo esto, y la leche y todo lo demás. Pero al principio era eso, por eso la cantidad de cubillos que aparecen junto a las cabañas en todo el territorio. Y también aquí, también en San Pedro Romeral. Pero los pasiegos no consiguen su independencia jurisdiccional, su independencia, hasta la fundación de las villas. Y antes no había villas, eran feligresías solamente, es decir, eran las parroquias. Pero a partir de 1689 ya los pasiegos compran el derecho a tener su propia jurisdicción. Y entonces las antiguas feligresías de San Pedro Romeral, San Roque de Riomera y Nuestra Señora de la Vega se convierten en villas, con lo cual se añaden a la plaza donde está la iglesia, se le añade esto,
la casa de ayuntamiento. Y la cárcel. Bien. Porque tenían jurisdicción civil y criminal. Lo que consiguen es esa, la jurisdicción civil y criminal. Jurisdicción civil y criminal, pues que aquí se puede juzgar a gente por delitos o por lo que sea. En nombre del rey, eso sí. Pero aunque sea en nombre del rey, los que juzgan son el alcalde y los regidores de la villa. Bien, tenemos la documentación de la jurisdicción de la villa de San Pedro del Romeral, como tenemos la de la Vega de Paz o la de San Roque, y en ese momento se reconocen una serie de hitos o mojones en el deslinde, que son grandes piedras de gran tamaño, que suelen tener una cruz, no siempre exactamente, pero bueno, sí, pero por lo normal sí, y que en la zona que nos interesa, que es la zona que da al Valle Toranzo, hacia la cabeza de Luena y Aldano, pues lo que tenemos es que estos hitos estaban de Pidrueco, esto es Bustafrades, y más abajo el siguiente mojón era en ¿cómo se llama? El Abedo, me parece. Luego está Brenagudina y luego está Bustalastras. ¿Este es un mojón de Bustafrades? Es el Bustafrades, sí. Eran todos así. Algunos ya han desaparecido. Brenagudina y Bustalastras han desaparecido. Pero ese está. Ese está. Y el de Pidrueco también, encima de Carrascal. Eso está. En Carandía, arriba y tal. Sí. Bueno, esa era la divisoria que reconoce el rey. Con lo cual, los pasiegos que están dentro de esos límites, pues ya tienen villa propia, tienen jurisdicción civil y criminal. ¿Vale? Bueno, las ocupaciones se van consolidando y ya en el siglo XVIII, si cogemos el catastro de Ensenada, hay cantidad de referencias a la habitación, al uso de las cabañas, cómo son. Por cierto, todavía había muchas de tabla. Dice ahí, por ejemplo, solo he puesto algún ejemplo. Tengo una cabaña de tabla, está arruinada el techo. Había cabañas techadas de tabla, o sea, de vegetal, tejido vegetal, no de losa, no de lastras. Luego dice, por ejemplo, otra casa en el Prado con su morcil, para ganados menores, para los cerdos, para los chones. Quiere decir que se mudaban, llevaban consigo el chón de una cabaña a otra, que ya había mudas. Otro ejemplo, tengo una cabaña en que vivo en el sitio de Corrillos por el ábrigo con colgadiza a las cabras. O sea, por el viento del sur, el ábrigo, colgadiza de las cabras. Lo mismo digo, que tenían todo tipo de ganados, no solo vacas, ovejas, cabras, en pequeña cantidad en aquellos tiempos, claro. Otro dice, me sirve el bajo de recoger ganado en el verano y el alto de recoger hierba, y habitan en verano gente de casa que guarda mi ganado. Es decir, son los 2 pisos, cuadra y pajar, y se habita en verano cuando se sube el ganado ahí arriba, a la pradera, a la preniza, ¿vale? Bueno, son ejemplos simplemente que nos está diciendo que a mediados del siglo XVIII está absolutamente consolidado el modelo de ocupación de tipo cabañero y un modelo de vida que es específicamente ya ganadero, no pastoril. Ya no son pastores los pasivos, descienden de los antiguos pastores que han conseguido tener rebaños tiempo atrás, pero ya no son pastores, ya no se dedican a llevar de una breniza a otra las ovejas o las vacas o tal. No, ya las meten en la cuadra, les meten hierba, se dedican ya al intensivo. Son ganaderos de intensivo.
Eso es una revolución, son los primeros de toda Cantabria que hacen eso. Antes incluso que la revolución agrícola británica, antes que los ingleses, con su famosa revolución agrícola del siglo XVIII, antes que eso, los pasiegos ya están intensificando la producción ganadera y de productos derivados. Antes, siglo XVII, XVIII, ya lo están haciendo. Ya tenemos a los pasiegos como ganaderos, con muchas propiedades de fincas y cabañas. No es una sola por ganadero, son varias, porque habitan unas en verano, otras ya en invierno, en fin, suben con las cabras, con los chones, con los que hacen mudas, es evidente, y eso es así. Bueno, las construcciones, pues en el siglo XVIII, según el Catastro de Ensenada, yo hice un pequeño análisis de las medidas de las cabañas que aparecen en el Catastro de Ensenada, y tenemos unas cabañas que tenían de 10 a 12 pies de altura, o sea, eran bajitas de techos. El pie son 28 centímetros. O sea, se puede hacer el cálculo fácilmente. De anchura, 16 o 18, de anchura de fachada, de 16 a 18 pies. O sea, eran más anchas que altas. Y, eso sí, la profundidad, el fondo de la cabaña, es de 20 a 30 pies de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente que el modelo es el de la cabaña rectangular a dos aguas. He puesto el ejemplo de esa cabaña que estaba en Bustillero, pues para que veáis cómo eran esas cabañas. Eso era así. Ahora las estamos cambiando, modificando, las estamos haciendo no sé qué cosas para alquilar, para no sé qué, pero en realidad la cabaña ganadera era eso. Eso era la cabaña ganadera. Bien, seguimos. Si queréis preguntar algo podéis hacerlo, no de corte ni nada, que podemos hablar. Estas son cabañas en Benagudina, que tienen inscripciones. De los Saiz Pardo. Esta gente no era gente común. Esta gente eran escribanos de la villa de San Pedro Romeral. O sea, trabajaban aquí, en el ayuntamiento, haciendo escrituras. ¿Vale? Y tenían más dinero que el resto de la gente, por lo que se ve. Y entonces ponían el nombre, ponían el año, la de la izquierda 1717, esta 1727, en la zona de la Penedilla, en la zona de arriba de Benagudina, y por ahí tenemos este tipo de cabañas, bien labradas. Ya las puertas son esconzadas. Estamos ya en el siglo XVIII, empiezan a ser esconzadas. Es decir, el marco de la puerta está dentro, escondido. No esa portilla, sino va escondido. Eso es una de las cosas porque se reconoce si una casa, una cabaña es más o menos antigua. O si tiene esconce o no lo tiene. Bueno, esto lamentablemente está muy mal. Es la cabaña de Francisco Revuelta del año 1717. Tiene un escudo espectacular. Es una casa noble. Había molinos ahí de la casa, aquí en Bustalejín, en el río. Sigue estando, pero me parece que ya no está muy bien, me parece. Entonces, está igual. Sí, la casa es noble, quiere decir que esta casa aguanta bien. Está igual. Pero pone eso que ven ustedes ahí junto al escudo, aparece Francisco Revuelta, año de 1717. Soy de la casa de Pedredo, hice esta en estos linderos con sus manos y dineros. O sea, que lo hizo él, trabajando allí con su dinero. Un tal Francisco Revuelta. Volviendo a lo de los Saiz Pardo, Sí. Entonces no eran los canteros que hacían las cabañas, solamente escribían en los... No era el cantero no solía poner el nombre suyo, sino ellos contrataban canteros, porque mira qué buenas casas, o sea, está muy bien trabajado. No, es que en la Penedilla lo ponen La varios, piedra, ¿vale? Se suele decir hice, reconstruí, reedifiqué, pero ese es el comitente, o sea, ese es el que ha puesto la pasta y lo ha ordenado.
A veces contrataban a canteros que venían de fuera, transmeranos o de otro sitio, ¿no? De Huelva o de otros partes. Pero bueno, sí, esta casa, en estas piedras, en 3 sillares, pone eso. Luego añade, descendiente soy y fueron mis padres y mis abuelos de la villa de Espinosa, donde han sido y son monteros. Es decir, este es un descendiente de un linaje de monteros, de la villa de Espinosa. Es un buen ejemplo de dónde viene la gente aquí, de dónde son la gente aquí. Que no son, pese a las leyendas, ni moros, ni judíos, todo eso son leyendas y películas, nada de eso. Eran gente de la zona. Concretamente, en una primera etapa, todos ellos, o el 90% de esa gente, de la villa de Espinosa. Bueno, pero el avance, pues, crea conflictos, les cerraban el ganado los de Toranzo, exigían multas, había palos a veces, y esas cosas, ¿no? Toda esta zona de Riolangos, toda esta zona del Dano, de la Cabeza de Luena y todo esto, allá había follones. Todo el tiempo. Hasta el siglo XIX sabemos que duran estos pleitos. Bueno, estos son casas de Riolangos, me parece que las conocen, no me detengo. En 1620 ya os decía que en un libro de Espinosa dice que la ermita de Nuestra Señora del Rescolorio era de la feligresía de San Pedro de Romeral. O sea, que hasta allí llegaban los pasiegos de San Pedro en esa época todavía. Por eso los de la zona de la Cabeza de Luena, los de la zona de Rescolorio y Carrascal, no se llaman leonizos. Los leonizos son los de abajo. Los de Pando, de San Miguel, de San Andrés, todos esos son los leonizos, es como les llaman ellos, los leonizos son los de abajo. Porque ellos en realidad han ocupado ese territorio que eran antiguos seles de Toranzo, pero lo han ocupado la población pasiega. Se ha llegado hasta allí. No hay más que ver las casas y el tipo de cosas, eso es Carrascal, eso es el hito antiguo de Pidrueco, encima de Carrascal. Estos hitos antiguos eran así, enormes, piedras muy grandes. Hay más, pero bueno, estos son los de esa zona los más conocidos. Bien, y aquí es donde nos aparece lo que les voy a contar ahora. Son esos seles, antiguos seles con chozos, que se convierten en fincas cerradas, que eran territorio de Toranzo y propiedad de la casa de los Villegas o del cura párroco de San Andrés de Luena, gente de dinero, y que ellos no trabajaban. Entonces, ¿qué hacían? Contratar a pasiegos que fuesen a habitar. Hemos reconocido, y Ángel tiene mucho que ver con esto, pues aquí arriba, por ejemplo, el Prado Corva, con 2 cabañas, en ruina, por supuesto. El Prado, o cerradón de Ventosío, y en lo alto, ya veis, entre lo que hoy es Luena y San Pedro, pero bueno, allá arriba, en el Somo del Lano. Más allá, ya metido en Luena, reconocemos también 2 cabañas dentro de un cerrado, que es Avellaneo. También, y hay más más abajo, hacia Sierra Verana, y todo eso hacia Gusnuevo, siguiendo por el Somo, vemos más cosas de estas. Los más grandes son esos, desde luego. En rojo he marcado ahí dónde estaban los chozos de los pastores primitivos. En rojo. Los chozos. Eso deja de funcionar cuando esta gente se hacen ganaderos, y entonces lo que hacen son cabañas ya para cuadras y todo eso. Lo tenemos ahí. Bueno, no me detengo aquí, que ya lo he comentado, la relación entre pasiegos y leonizos.
es el inicio de la paseguización de toda la cuenca del río Luena e incluso del río Pas, aguas abajo de Trasmalmestas. Empieza a poblarse con ganaderos pasivos, empiezan a bajar ahí, a Gamonal y a otros sitios así, perfectamente documentado. Aquí tenéis ruinas creo que es una de las cabañas de Avellaneda, que está caída, esas son las ruinas. Son cabañas grandes, es decir, que algunas unos 14 o 15 metros de profundidad, de fondo. Y coincide más o menos con las medidas, algo más grandes incluso, que aparecen en el catastro de Ensenada de media. Bueno, y así, bueno, volvemos a identificar aquí los cerradones, los seles, que se siguieron llamando seles, aunque ya no eran pastoriles. Se siguieron llamando seles. Seles viene a ser equivalente a cabañal en este momento. Corba, Ventosío, Avellaneda. ¿Y qué tenemos ahí? Pues tenemos esto, cerradas de pared, que ya se han caído las paredes. Tenemos ruinas de cabañas. No, este es de un chozo. Este es el chozo de Avellaneda. Es un chozo, sí, un chozo pequeñito. No es una cabaña ya. Es lo que había anteriormente. Aquí sí, esto es una cabaña. Vemos que eran las piedras a portilla de las puertas, rasgadas, que también se dice, puertas rasgadas. No había esconce, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, ¿vale? Bueno, pues como hay escrito, aquí hay documentación, gracias a Ángel, que ya digo, sin cuya colaboración esto tampoco hubiese tenido el mismo aspecto, y lo debo agradecer y lo debemos agradecer todos. Tenemos que, hay un documento, el más antiguo, 1610, que es el contrato de parcería, suscrito por un matrimonio romeralo, Pedro Ruiz Madrazo y su mujer María González Manteca, y contratan el Prado Córdoba con Sancho Ruiz de Villegas, los Villegas de Toranzo, de Villasevil, la casa de Villasevil. Y luego está en Ensenada, también se cita Corba, que sigue siendo del mayorazgo de la casa de Villegas de Villasevil. Y ya tenemos en el Ventosío a Miguel de la Portilla. Portilla también eran señores importantes de Toranzo, presbítero de San Martín de Toranzo. O sea, el cura de San Martín, ¿vale? Eran dueños de esos seres, de la zona entre Aldano y Luena. Porque eso era Toranzo. Eso era Toranzo en aquel momento. Realmente hoy se han abandonado esos seles, esas cabañas están en ruina, todas. No sabemos muy bien qué pasó. Se necesita una documentación más intensa para saber qué pasa finalmente. No sabemos por qué, si porque era una zona muy expuesta a las inclemencias del tiempo, a los temporales o tal, pues está el mismo somo. Finalmente se abandona porque no podía competir en la producción cárnica o de otro tipo de productos con otros cabañales que estaban más resguardados. Pero bueno, eso es una suposición. Vale. Bueno, restos de los chozos antiguos, esto lo he indicado antes. Aquí está el chozo de Ventosío. Se pueden ver las paredes armadas, muy pequeñito, para una persona, para tumbarse una persona y nada más. El cerrador se ve muy bien y las ruinas donde estaban las cabañas. Aquí estaba una de las cabañas que aparece en la documentación. Más allá, pues por ejemplo hacia Sierra Bezana encontramos también un antiguo cabañal que fue abandonado también. Ya está en el término municipal de Luena actualmente.
porque ya vierte aguas hacia Luena, y aparecen cabañas antiguas en ruina, como aquí, aparecen cerradas también, cerradones grandes. Lo que pasa es que esto se convirtió en un cabañal, es decir, sobre ese cerradón se hicieron cantidad de cabañas particulares más pequeñas, de fincas más pequeñas. Tenían sus servidumbres de paso, sus accesos, callejos, etc., ¿no? Para entrar y salir. Y aquí tenemos, al otro lado del regato, esto es una reconstrucción que he hecho yo de cualquier manera, pero bueno, tenemos unos cercados pequeños, no comparables a nada de eso, mucho más pequeños, de media hectárea o incluso menos, y las ruinas de un chozo, que está aquí, no está dentro de la finca, está aparte de la finca, y eso eran los primeros pastores en ese lugar. Pastores, que no ganaderos todavía. Ganaderos son los que están, pues aquí. Empiezan a sentarse ahí los ganaderos haciendo cabañas, pero viene después eso. Esto era un sel torancés. De hecho, los de Toranzo, corrígeme si me equivoco, Ángel, les pusieron muchos problemas a la gente para establecerse en Sierra Bezana. En fin, tampoco sabemos, yo no sé por lo menos más sobre el particular, pero al fin esto se tuvo que abandonar. Bueno, esto es un documento muy interesante, en litigio con Luena en 1742. Recordemos que Luena era Valle de Toranzo, no estaban los ayuntamientos. Luego, Luena era Toranzo, no era otro ayuntamiento distinto, era Toranzo. ¿Qué dice? Están reconociendo los hitos y los mojones por el largo pleito que hubo entre San Pedro Romeral y Luena. Ya entonces San Pedro Romeral era villa, ya el litigio ya no era con Espinosa, los de Toranzo, sino con San Pedro Romeral. Y dice que bueno, por este paraje jamás se había hecho visita alguna, ni se podía hacer, por respecto de ser aguas vertientes al solo dicho valle y no a la nominada Villa de San Pedro. Esto lo dicen los de Luena. Los de la parte de Luena, los de Toranzo, dicen que todo eso que se está reconociendo es de Toranzo. Y ellos insisten en que es suyo. Y mediar entre sitio y la referida villa los barrios llamados Aldano y Oyuelo, litigiosos, o sea que están en litigio entre unos y otros. Y que no tenían mojón por mojón a esta dicha piedra, la que era rodadera. Y no como las antecedentes, o sea, empezaba en Pidrueco, se había ido a Bustafrades, y de ahí resulta que los de San Pedro insisten en que hay que ir en dirección a Sel de la Corba, a Prado Corba. Y es por lo que dicen los de Luena que no, que de ninguna manera, que no va por ahí la divisoria. Bueno, dice los peritos de la nominada Villa de San Pedro que el sitio en que se está se llamaba Sierra de Corba y que este mojón estaba también aguas vertientes a una y otra mano, o sea que insisten en que sí, que hay aguas vertientes a San Pedro y a Luena, ¿no? Y que había sido visitado como los antecedentes en el año de 1630 por el corregidor de la villa de Villarcayo de mandato de su majestad, o sea del rey. Y que de este sitio y mojón, mirando derecho al oriente, no se encontraban ni había más casas que las que estaban situadas a donde llamaban Brenagudina. O sea que no había casas en la zona de Oyuelo y Aldanos, sino que las casas estaban hasta Brenagudina, ¿vale? Eso es lo que constatan en esta visita. Comprendidas dentro del término y jurisdicción de la villa de San Pedro Romeral. Sí, las de Brenagudina se lo reconocían todos, era de San Pedro. Y con protesta de decidir esta discordia, requería al pintor se hiciese capaz del terreno que había desde Bustafrades a este sitio en que al presente se está, demostrando un bosquejo. Siempre acompañaba un pintor, un dibujante, entonces no había cámaras de fotos, en la visita a los mojones, y le pidió, el que lo estaba reconociendo, el oficial del rey, le pidió al pintor que pintase cómo estaba aquello. ¿Dónde estaba San Andrés? ¿Dónde estaba San Miguel de Luena? ¿Dónde estaba Risconorio? ¿Dónde estaba Aldano? ¿Dónde estaba San Pedro Romeral? En fin, que lo pinte, lo dice. Bueno,
se hiciese capaz del terreno que había desde Bustafrades a este sitio, o sea, entre Bustafrades y Corba, ¿no? Que pintase también dónde está el lugar de San Miguel de Luena, del Valle de Toranzo, que se alcanza a ver a dicha mano izquierda, el sitio donde los dichos peritos de la villa de San Pedro dijeron haber conocido estar anteriormente este hito de piedras, señalando el expresado sitio con la letra B, y el dicho hito de piedra y cruces con el número 8, lo que prometió así ejecutar, es decir, que se pintasen también los hitos en litigio, en donde decían los de San Pedro que estaba, y donde decían los de Luena que estaba. Y desde este dicho sitio y mojón de piedra, dichos peritos de la villa de San Pedro guiaron por la dicha sierra abajo, por junto a un camino carretil que dijeron pasaba inmediato al mojón de Bustafrades y al sitio que queda señalado con la letra B, y atravesándolo inclinados a la mano izquierda, es decir, se tiran desde las alturas de Bustafrades, se tiran a la izquierda, con algunos, dice, a la mano izquierda, frente de un prado cercado de piedra con algunos árboles de roble y una casa dentro. Esto es el Prado Corba. Una casa que era la cabaña de ese lugar, de ese ser. Y al sitio que he señalado, sí, vale, la casa de Prado y ser de Corba. Los dos peritos de la villa de San Pedro señalaron por hito divisorio de dichos términos y jurisdicciones entre dicho valle de Toranzo y la nominada villa, otra piedra grande que se halla fijada en tierra, de la que sobresale 2 cuartas y media, y tiene de ancho 3 cuartas poco más o menos. O sea que era bastante ancha, pero era bajita, en el suelo. Y en lo alto, una cruz hecha a parecer con pico, cuya piedra dijeron llamarse el mojón de Corba, que se había puesto en este mismo sitio en virtud de provisión de los señores de la sala y justificación en su virtud por la justicia de la villa de Espinosa en el año pasado de 1742. Es decir, como aquí intervenían también peritos de la villa de Espinosa, de parte de los pasegos, generalmente, porque el deslinde primitivo era el suyo, era de Espinosa. Bueno, estos son los hitos que aparecen ahora allí. La cruz, se cita, son bastante anchos, pero son bajitos, de esta altura, no tienen más. Alguno está caído. Y se siguen por todo el Somo, hasta encima de Gamonal, hasta encima de Nuevo, Candenosa, toda esa parte se siguen los hitos estos, aunque estén caídos ya muchos de ellos. Son todos, perdón otra vez, son todos iguales, o sea, todos se hacen de esta manera, pero fijaros la diferencia entre esto y los hitos antiguos. Los hitos de Bustafrades, Huecos, son piedrolos así. No tienen este tipo de cruces, que son cruces de calvario. Hay otro tipo de cruces de brazos iguales, no tienen nada que ver. Pero estos cruces no hace muchos años que con la cruz. Pues eso es lo que estoy diciendo, que esto es posterior a los ayuntamientos antiguos. Esto en el litigio del siglo XVIII es cuando sabemos que se pone. ¿Quiénes los ponen? Los de San Pedro. Y entonces viene el follón con los de Toranzo que dicen que por ahí no deslinda. Por ahí no deslinda, que deslinda en Benagudina y Vuelvalastra. Pero claro, esos de Benagudina y de Vuelvalastra ya se encargaron los romeralos de hacerlos desaparecer. Bueno, resultado de todo esto, pues la paseguización de las cabeceras de Luena y de las cabeceras de Toranzo, completamente. Acaban siendo paseguizadas, o sea, ocupadas por población de origen pasivo. En esta zona, por romeranos. En la zona de abajo de Río Blancos y eso, ya por veganos también. Que veganos no es que no comieran carne ni cosas esas, es otra cosa. Nuestra Señora de la Vega. Bueno, Nuestra Señora del Resconorio, la antigua ermita del siglo XVII, ya convertida en iglesia y parroquia de Resconorio. Perdón, una duda Sí. respecto a Resconorio y Carrascal. Sí. ¿También era considerado de Toranzo? Es que no he entendido ahí muy bien la Sí, sí. sí, pero, a ver, en aquella época
los de Linden no estaban nada claros y de hecho los pasivos se basan en eso para ir ocupando los antiguos seles franceses, como los de Aldano o los de Escolorio y Carrascal, los van ocupando. Y de hecho, en 1630, como os he mostrado, en un libro que está en el Ayuntamiento de Espinosa Monteros, el fray de la Escalera Guevara, pues se dice que la ermita de Nuestra Señora de la Escalera, cuando aquello era ermita, no era iglesia, pertenecía a San Pedro Romera. O sea que ya habían llegado los pasivos allí. Y de hecho esa zona en concreto siempre ha tenido más vínculo con San Pedro. Justamente, sí, sí. así Igual es. viene de Sí, sí, el vínculo viene de la ocupación. Por eso no se consideran. Eso no se consideran. Ellos a sí mismos tampoco. No se consideran leonizos. Y hoy en día si les preguntas, pues yo creo Bueno, unos dirán una cosa y otros dirán eso, otra. pues eso, que cada uno, pero que se nota como el sentimiento hasta a esta zona. A ver, el modo de vida y todo es pasivo. Ha sido pasivo desde el siglo XVII. Luego el sentimiento es muy personal. Sí, sí, bueno, pero eso que se nota. Sí, sí, se nota en todo, en el habla, en la manera del trabajo, en el manejo del ganado. Sí. Todo eso se nota, vamos, que todo, absolutamente. Relaciones familiares, muchas más. Las relaciones familiares, sí, tienes razón, exactamente, ¿no? No, perdona. Sí, sí. ¿Y cómo dime. explicas el ¿Cómo? tema de que la iglesia de Rescolorio pertenece a la parroquia de Becorís? A ver, eso quiere decir que es después, quiere decir que haya habido un litigio, ¿vale? Y había población pasiega Ese todavía existe. y había una ermita. Y había una ermita antes de la iglesia. Y esa ermita, de la Escalera Guevara, escribe desde Espinosa, claro, que esto está un poco lejos de Espinosa. Pero escribe que eso era una ermita, no iglesia, ahí no se enterraba, que era de San Pedro Romeral, de la feligresía romerana. ¿Cómo se explica eso? Pues la verdad es que ahí hay un litigio al final, los franceses lo siguen manteniendo. La jurisdicción la siguen manteniendo, por eso hoy pertenece a Roma, ¿vale? Pero que había población pasiega, que se reconocía como pasiegos, desde luego. Eso sí, pero que el hecho que la iglesia de Rescolorio pertenece, no sé si todavía pertenece al párroco de la iglesia de Becorís, eso es cierto, ¿no? No, ahora ya no pertenece, es una parroquia distinta. Sí, es una parroquia diferente, sí. Pero sí, en el siglo XVIII, XIX era de Bejorí. A ver, son los concejos de abajo, de Toranzo, los que tienen los seles, aquí arriba, los que contrataban pastores para venir en verano aquí arriba. Pero luego de repente se encuentran con que están entrando los pasiegos, que son una gente un poco diferente, que ya son ganaderos, que ya... es una cosa que se generan conflictos, claro. Es así, se generan conflictos. Sí. No, que en la época del pleito ese que estás comentando, por la parte de Toranzo venía el cura de Rescolorio, que era de los ricos de Toranzo, una de las familias ricas, que era el que cobraba en aquel entonces las rentas de Ventosí. Las rentas de Ventosí. La renta de Ventosí. Sí, A cambio de cobrar las rentas de Ventosí, tenía que decir 3 misas semanales. Eso lo sabes tú muy Por bien. el alma, no, es que es curioso, porque entonces cómo se hicieron con las fincas. O sea, se hicieron con las fincas porque aparte de que eran de las familias ricas, había algunos que para ganarse una plaza en el cielo, daban las fincas a la iglesia, y fue el caso primero de Ventosío y luego de Corva, y a cambio los curas que se quedaban con el beneficio de las fincas tenían que decir misas. Es por lo que se institucionaliza la iglesia parroquial. Por eso mucha gente Que donde aquí se conservaba dicen las- misas y se entierra. Se bautiza y se entierra. Por eso la gente aquí conserva la idea de que esas fincas eran de unos curas, porque acabaron disfrutando las curas a cambio de rezar misas por el alma de los primeros pleitos. Y el cura de Rescolorio, como anécdota ya, cuando vio perdido el pleito, pues dijo que a ver si no podían llegar a un acuerdo y que partían el Valle de Aldano por la mitad, el río a un lado, de Buena y... Hubo muchas propuestas, un tanto alocadas, a ver cómo solucionamos esto.
Lo que yo quiero decir es que lo que se está produciendo no es simplemente un poblamiento, ya había población desde 300 años atrás en esta zona. Lo que se está produciendo es una expansión, es decir, un avance colonizador hacia las jurisdicciones vecinas, hacia Toranzo, hacia Carriedo en otras partes, hacia Soba, hacia Miera, por todos los montes de Paz. Los pasiegos van ocupando terrenos comunales, muchas veces con la ayuda y el apoyo de estos señorones, de esta gente que tenía poder dentro de los concejos, imponía sus deseos. Hacéis lo que yo diga, somos los señores del pueblo, y esto es lo que pasó. Y sí. Sí, una pregunta. Y se fueron, entiendo que se fueron haciendo los pasiegos a nivel ganadero más fuertes que los de los terrenos colindantes, ¿no? Que estaban ganando Ganadero viene de fincas, ganar. cabañas. Ganadero es dinero con patas. O sea que se hicieron ya más, sentaron más base en un Claro, terreno. claro. ¿Por qué triunfan los pasiegos y se extienden por todas partes? Pues porque triunfan. Porque el sistema suyo es mucho más eficiente, mucho más eficaz, sistema de ganadería intensiva, donde se guardan una temporada las vacas en la cuadra para que produzcan abono, estiércol, y se pueda abonar la finca para que produzcan más cortes de hierba. Las brenas de otoño, las brenas de primavera, además de la hierba seco de verano. O sea que eso era mucho más eficaz que el sistema de pastoreo. Y así triunfan los pasiegos, claro, y así se expande. O sea que, y no lo hacían, esa forma de ¿Y no lo hacían manejo de los animales en otros, por En otros ejemplo, sitios, en Toranzo no lo al hacían principio así. no, luego aprendieron. Todo el mundo aprende. Al verse de verlo, todo el mundo aprende. Al final, en muchos pueblos les imitaron, es que es evidente que les imitaron. Pero al principio los reconocían como pasiegos y con un modo de vida propio. Por eso el choque cultural de los pasiegos con los vecinos de la montaña era muy fuerte al principio. La rivalidad, como el mirar mal, también miraban mal. También el mirar mal a los pasiegos, que decían que si eran judíos, que si eran no sé qué. O porque ese tipo de cosas. nos consideraban como más, sí, muy ancestros, o sea, como de una Sí. mente muy cerrada. Bueno, porque vivían en las montañas, vivían un poco más aislados y demás, pero eran mucho más modernos que nosotros. O sea, así de claro. Esto triunfa porque son mucho más modernos. Ponen en vigor un sistema de explotación ganadera que rinde muchísimo más que las dos vacucas en casa y los rebaños comunales en los seles arriba. Eso no genera... A ver, los habitantes de la montaña, como los de los valles de alrededor, eran fundamentalmente agricultores. Ahora todos son prados, todos verdes. Pero antes lo que se sembraba eran habas, maíz, bueno, todo lo que, patatas, no sé qué. Los de abajo eran agricultores principalmente. Son los pasiegos los que les enseñan a hacer otras cosas. Vale, luego se mezclan, claro, se casan unos con otros y al final las familias están mezcladas. ¿Vale? Pero lo verdaderamente revolucionario es lo pasivo. Frente a eso. Bueno, vamos a ver si vamos acabando ya. Bueno, estos son las cabañas de Toranzo, por ejemplo. Se encuentran cabañas igual que las de aquí, exactamente igual por ocupación. Sí, eso es. La Budina y todo eso. El Alto de Veragudina. La Fraudes y Veragudina. Bueno, pues reconocemos en el paisaje dos tipos de cabañas básicas. Una, la cabaña de Breniza, la cabaña de arriba, que no sirve para vivir largo tiempo, se puede estar unos días allí, pero no son para vivir, simplemente es para meter la hierba, para segar la brena y traérsela a las jatas y a las novillas. Una casa ganadera. Es una casa ganadera, exactamente, y de ocupación mínima, temporal. La de abajo sí, la de abajo es el modelo de vividora, más acomodada, más grande, ya tiene solana, tiene chimenea, tiene otros elementos
que nos permite reconocer. Este tipo de casas surge más tarde, al principio todas eran, en el siglo XVIII todas eran de Bereniza. Aquí están, de esos tipos. Luego, a partir del siglo XIX, pues se va diferenciando. Aparece la vividora, son todas estas de la parte de abajo, y otras siguen siendo de Bereniza. Desarrollan cubillos, desarrollan leñeros, desarrollan otro tipo de estructuras, pero son de Bereniza, las de arriba. Las de Bereniza siguen existiendo, han llegado hasta hoy. Pero las vividoras son más recientes, son del siglo XIX para acá. Es una evolución de las de Bereniza. Eso es lo que da peculiaridad de este paisaje cultural que tenemos aquí tan espectacular. Bueno, a ver si acabamos. Vamos acabando. Sí, bien, no voy a insistir más. La expansión esto es toda la zona que se fue expandiendo en el siglo XIX, incluso hacia Trasmiera, las cabeceras de Trasmiera, las cabeceras de Carriedo, hasta las de Cayón incluso. Llegaron los pasiegos. Yo he visto cabañas pasiegas, al modo pasiego, cerca de Torrelavega, en Reynosa. Hay una cabaña, por cierto, de un pasiego de San Pedro, que tiene allí una cabaña, en una finca. ¿En qué localidad? No, Reynosa. No hay que irse de Reynosa. Al lado de Torrelavega, sí, efectivamente. También en la Sierra de Ibio hay otra cabaña de este tipo. O sea que y se hacen igual que las de aquí, son más modernas, son del siglo XIX, XX, pero se ve la gran expansión que tiene el fenómeno. ¿Por qué? Por el éxito. Esta gente funciona de otra manera y tiene un enorme éxito en el siglo XIX y XX. Luego, las ferias. Ya hemos dicho, 1799, la primera feria ganadera de Torrelavega, que va a ser luego muy importante. En Toranzo son antiguas también, las de Villasevil, las de Vargas, San Martín, Puente Viesgo. Sobre todo cuando las ciudades empiezan a solicitar, porque se les recomiendan a los médicos, beber leche. Parece el colmo de la sanidad y del bienestar, beber leche. Y entonces los pasiegos, que rápidamente se dan cuenta... Por eso buenos terneros se crían. Sí, también. Pero empiezan a dedicarse a la recría de ganado de leche y a vender leche. Para Santander, para Torrelavega, ahí abajo. Todo para la montaña, para abajo. En 1870, entre 1870 y 1890, llegan las primeras vacas de fuera. Toros, en realidad eran toros. Se traen toros, primero pardo alpino, las suizas, y luego las holandesas, luego las frisonas, de pintas, ¿vale? Luego llegan las pintas. Primer toro pinto que llega a San Roque es 1890 y tantos. Porque al principio, ya digo, van toros suizos, no toros holandeses. Luego ya holandeses. Dieron mejor resultado, eran más lecheros. Las vacas holandesas producían más leche. Bueno, se instala la fábrica Nestlé en La Perilla en 1906, ya. Eso es la Feria de la Llama en Torrelavega, como veis, la fotografía. Y a comienzos del siglo XX, en torno a 1920, llega la industria lechera a Toranzo. Castillo Pedroso, Alceda, Bárcena y San Martín de Toranzo. Primero derivados como quesos y mantequillas y luego leche. El Buen Pastor todavía subsiste. Los pasiegos comienzan a partir de ese momento a arrendar fincas en las partes bajas. A partir de ese momento, muchos pasiegos. Un pasiego de La Vega le dijo a una rumirana: si quieres ganar dinero, sienta el culo y tierra ya. Bueno, pues eso. Que había que, si querías hacer mucho dinero, lo mejor era dejar estas montañas e irte para abajo, ¿vale? Bueno, son más productivas esas fincas, más adaptables al nuevo ganado, a las pintas. Esto es un poco más duro para ellas. Impulsado sobre todo por la cercanía de la industria láctea y el desarrollo del mercado urbano. Es decir, crecen las ciudades y empiezan a demandar leche, leche y leche. Bueno, pues ahí están los pasiegos para suministrarlo. El desarrollismo
de la década de los 60 y 70 del siglo pasado es la gran época de la ganadería lechera en la región. El ferial de Torlavega se construye en 1970. La migración a las ciudades y a la costa se produce en ese momento, entre 1960 y 1970. Y esto incita la llegada de ganaderos pasiegos que tienen dinero, son el resultado de una mejora y de un éxito económico muy notables, tienen dinero, muchas veces dinero constante y sonante, se presentan ahí abajo, venga, y muchos están por ahí fuera, por ahí abajo, en 100.000 sitios, desde San Vicente de la Barquera, hasta algunos se fueron a Madrid, también de banda de leche, a Sevilla, a Zaragoza, en fin, a un montón de sitios. Estoy hablando del siglo XX, no hace mucho. Y seguro que ustedes conocen esto muchísimo mejor que yo. ¿Y qué pasa ahora? Pues que la ganadería ha pasado a ser otra cosa. Ya la ganadería no da para vivir de la misma manera que los antiguos pasiegos. Y en buena medida la ganadería actual, se ha vuelto al extensivo, se ha vuelto al ganado extensivo, tirando las paredes para que el ganado corra como dicen ustedes a la balda, es decir, que corra por la sierra y por las fincas, y entre las cabañas, que se les abran las cabañas y entran y salgan, como si fuese un sestiadero, aquello es un poco desastre, pero en fin, esto es lo que hay. Y luego, pues, ¿para qué? Pues para llevarles, para que lo vean los turistas. Ahora es el turismo la vaca de leche. Es el turismo. Y entonces hay que hacer sobaos, hay que tener una casa rural, hay que no sé qué. Y entonces pues se hacen ferias, sí, se siguen haciendo ferias, pero ¿qué tipo de ferias? No tienen nada que ver con las ferias de siempre, que se han hecho aquí, ni tienen la misma función. Cuando aquello era comprar y vender. Ahora lo digo para que lo vean. Es así, ¿vale? Perdón, aquí mismo se hacía, yo era pequeña, Sí. se hacían ferias, que aquí hay mucha gente que se acordará, o sea que estaban los ordeñadores, había varias ferias de ganado a lo largo del verano. Venían muchos ordeñadores con sus bancos, ordeñando las vacas, o sea, se sacaban su dinero por ordeñar las vacas de la gente. Que esa imagen era muy bonita, que ahora ya, no, desde ahora, o sea, ya no se recuerda de ella. Y es muy diferente a las imágenes de las ferias de ahora. No, es que ya hay otro modelo que tiene que ver con carne, extensivo de carne, básicamente, y algo de recría, pero cada vez menos. Y ya está. Antes se recriaba más. Sí, seguro. Bueno, pues aquí estamos ahora a lo que estamos, el turismo y la hostelería. Y nos hemos inventado un icono y un lema, eso de valles pasiegos. Ahora ya pasiegos Tokiski desde aquí hasta Piélagos. Además de verdad. Y más bueno, lo llaman valles. Los pasiegos nunca no vivían en valles, vivían en villas que estaban en montes, en las montañas. Y no tenían al principio, lo voy a decir porque se bajaron, pero al principio no tenían nada que ver con los valles esos de allá abajo, con Toranzo, con Carriedo, con Cayón, con Miera y Trasmiera, con Soba. Y menos con Piélagos, que ya... Joder, es que eso ya, los pasivos haciendo surf. Eso ya es el nuevo mayor. La verdad es que a veces me enervo un poco, me pongo un poco nervioso cuando vemos eso de valles pasivos. Me van a perdonar, pero sí. No, esto es que es así. Bueno, sí. Están los límites de yo acepto. Pero el norte de Burgos También hay pasiguería, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, de allí vienen. Sí, pero de ahí sí. De allí vienen. ¿Vale? Entonces, sí, el concepto de pasiguería lo comparto. Yo a veces lo digo, pasiguería. En el sentido de las zonas de donde son los pasivos y donde se han expandido. Y eso incluye zonas de Soba, zonas de Miera, zonas de Luena. Y eso es la pasiguería. Pero lo que son los montes de Pas son solo las 3 villas y Espinosa, que era su villa matriz.
Lo demás, eso de valles, son valles. Son valles en realidad montañeses. Son valles montañeses que se han pasivizado más o menos, según la llegada de la gente de aquí. Como bien ha dicho Y San usted, Roque y Espinosa, que no hay que subir. como bien ha dicho usted, nos hemos expandido y hemos sido conquistados. No era a base de capa y espada, pero sí era a base de palos a veces. Ha sido al revés. Sí. Cogieron el mando los de Villacarriedo y pusieron el nombre. Eso fue una creación del líder. El líder, Sí. La historia, la sí. pequeña historia de eso Sí. es así. Era el líder Fue el líder, sí. que fue el de Pisueña y luego el Pisueña se fusionó, pero Entonces, claro. al fusionarse con el del Paz, digamos que... el Pero mando Carriedo de sí era un valle. pusieron el nombre que les Pero es que Carriedo son carredanos, no son Son paseos. carredanos, no son paseos, aunque hay No paseos. tiene nada que ver una cosa con la Hay muchos otra. paseos, pero en origen son montañeses carredanos. Digo que hay montañeses franceses y paseos son los paseos. Yo no, sin partir bacalao con nadie, ni pelearme con nadie. Lo que digo, lo digo porque lo creo, firmemente. Bueno, yo hemos creado una imagen, un icono, una postal del paisaje y de las cabañas y de todo esto, pero esto tiene una extensión en lo que hoy hemos llamado la pasillería, pero no más allá. Yo no sé, en el Valle de Piélagos, hay un Venado de Piélagos, no sé qué tiene que ver con esto. Absolutamente nada. Nada, Como dijo poderoso caballero. es don dinero, sí, pues creo que por Bueno, lo ahí, dijo uno de aquí, de... creo que por ahí van los tiros. Ellos ponen un dinero y dicen, que se venga. apellida Villegas. Sí, voy a- El fin de ahí abajo. Sí, señor. Bueno, vamos a ir. Yo he acabado dándole las gracias, acabo aquí. Me he extendido demasiado, quizá, la verdad. Ha estado muy bien. Perdónenme, porque yo con estas cosas me enrollo y Me emociona. me emociono. ¿Eh? A ver. Si quieren preguntar algo o comentar algo, pues a su disposición. Sí, una pregunta. Has hablado del topónimo Nela, que ya aparece en un documento del año 1066, el documento de hoy. El de año de 2011. 1011. Sí. ¿Y aparece ese topónimo? Sí. Mata de Nela, se dice. Es Matanela. Luego en el otros documentos posteriores aparece Rionela, aparecen otras cosas, pero lo primero que se cita es la Mata de Nela. La leyenda ¿Cómo? local, la leyenda local, que contó mi abuelo, que escribía una señora que se llamaba Y a Nela. mí esa. Y a mí Pastoreaba por ahí y las enseñaron, por eso le llamaron Matanela. Emilio, Pastor iba por la piedra. Ya, bueno. Es una leyenda. Las leyendas, en fin. Lo cierto es que es un hidrónimo, es decir, Nela es el nombre de un río. ¿Vale? Antes que nada.